Vamos a poner de manifiesto una serie de trabajos que seguirán a continuación sobre un protocolo de investigación acerca de la rehabilitación de niños hipoacúsicos en lo que se refiere al tratamiento con sonoterapia. Esto está constituido por un grupo multidisciplinario que abarca otorrinos, audiólogos, bioquímicos, neurofisiólogos, inmunólogos, endocrinos, etc. Esta experiencia es novedosa en nuestro país y hasta donde tenemos referencia no existe nada escrito en la literatura médica mundial. Hoy queremos dar a conocer una terapéutica novedosa que comenzamos desde el año 1988 en lo que se refiere a los síndromes cócleo-vestibulares con la ozonoterapia. Como sabemos, la ozonoterapia es un elemento básico para la salud humana, ya que el ozono tiene dos propiedades. La primera es un germicida, la segunda, efecto en la circulación sanguínea y en la metabolización del oxígeno. Hace aproximadamente un año comenzamos esta experiencia con la Escuela Especial Linovena de Niños Hipoacúsicos, en la cual tomamos de ella, que tiene 105 niños, 34, de una forma aleatoria y a ciega, y todos estos niños sometidos a las mismas procederes educativos y las mismas técnicas desde el punto de vista de investigaciones a los fines que nos proponemos. En la tabla número 1 hacemos referencia a la etiología de los alumnos tratados. Inicialmente ellos eran dos congénitos, tóxico infeccioso 0, tóxico 11, infeccioso 18 y otros 3. Si hacemos un poco de recuento de lo que es la fisiología coliar, nosotros podemos decir que existen teorías que hablan acerca de la codificación de las intensidades y las frecuencias. Sobre esta última, o sea, van a permitir el fenómeno de discriminación que posteriormente llevará la información a la corteza para dar una respuesta auditiva. Se ha hablado mucho sobre esto y existen dos teorías fundamentales: la teoría de Hermón, que es la teoría del lugar, y la teoría de Redfield, que es la teoría del teléfono. Cuando hablamos de los potenciales, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La asociación de que el potencial microfónico corresponde precisamente a la teoría del teléfono y el potencial de adición corresponde a la del lugar. Si nosotros conocemos que la cóclea tiene una base y por tanto un vértice, las distintas frecuencias se van depositando de tonos agudos a tonos graves, desde la base hasta el licotreno. Y exactamente en el medio se llaman tonos medios. Y que esos tonos medios son los que tienen que ver con lo que es la frecuencia conversacional o las frecuencias conversacionales. Pues bien, nosotros al comenzar esta experiencia, que no comenzó con los niños, por supuesto, ya decía anteriormente que llevamos 5 años en esto, la primera evidencia después de hacer revisiones desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista integral de lo que es la fisiología de este oído interno, siempre hay un primer caso, y apareció un caso. Hicimos un protocolo de investigación que comenzó con el policlínico José Ruiz Ramírez, situado aquí en Playa, y la colaboración del Hospital Fajardo. O sea que esos fueron los primeros pasos que dimos, conociendo previamente que existía una experiencia en cuanto a animales, de que esta proceder era utilizable en la vida humana. Y hoy tuvimos los primeros resultados. Al ver los resultados, veíamos que estos pacientes que tenían vértigo inicialmente nos referían que oían más claro, y comenzamos a centrar ya desde ese momento la atención en la audición y pensar en la posibilidad que le daría a los niños, si conocíamos que el oído interno
en la mayoría de las patologías, tanto sea infecciosa como no infecciosa, excluyendo las enfermedades donde exista ausencia del órgano coclear, pudiera existir, digo pudiera existir porque para yo poder afirmar tengo que ver histológicamente los cambios, pudiera existir cambios cualitativos, ya que la mayoría de estas enfermedades conlleva a un deterioro del metabolismo a este nivel, y por lo que había expresado anteriormente es vital para que la membrana coclear pueda ejercer su función. Siguiendo esta línea de ideas, cuando asociamos la terapéutica de la sonoterapia, para nosotros se hace claro que si nosotros, una estructura tan especial como es el oído interno, que tiene irrigación a través de la arteria auditiva interna, que viene a través de la arteria serosa anterior inferior, y que una parte de ella viene del tronco vertebral, y que solamente para que llegue la irrigación de sangre al oído tiene que ser por ahí, no existen otras vías. Se hace claro que si nosotros enriquecemos un flujo sanguíneo a este nivel y mejora las condiciones metabólicas de la estrella vascular, estos potenciales que se deben de generar en primer lugar en la estrella vascular y los potenciales que se van a generar ya a lo largo de todo el trayecto del órgano coclear, se hace claro que iba a mejorar la calidad de estas células. Para mí, al mejorar la calidad de las células, ¿por qué digo esto? Porque es que los pacientes me están refiriendo que hoy es más claro, digo, aquí hay un cambio cualitativo, yo no puedo demostrarlo porque en el país no existen tecnología para demostrarlo. Esta experiencia demostrará esto al final, que hace falta introducir esto. No lo puedo demostrar porque no existe la evidencia de ningún equipo que lo pueda medir, solamente existen equipos de tipo cuantitativo que nos pueden decir la cuantía, si pasa corriente bioeléctrica a través del nervio o no, pero lo que pasa ahí nadie lo puede descifrar en estos momentos. Pues entonces vemos la ventaja que tiene la sonoterapia con relación a esto que me está favoreciendo. Hoy Chapiró plantea que existe a nivel de la sangre, cuando se utiliza algún método como es cámara hiperbárica, él menciona en su trabajo la cámara hiperbárica y nosotros mencionamos la sonoterapia, que se enriquezca la sangre, o sea, un concepto que se llama oxígeno disuelto en sangre, le es mucho más fácil a los tejidos asimilar un oxígeno. O sea, se mira ese oxígeno pasivamente como pinzo que puede ocurrir en la estrella vascular. O sea, no existe la lucha por la hemoglobina de querer tener o retener ese oxígeno, sino sencillamente va a pasar fácilmente, y es aquí la explicación que yo veo que favorezca a la estrella vascular para que mejore sus condiciones y entonces genere los potenciales anteriormente expuestos. En sí, esta es la síntesis en que nosotros nos basamos, en que la sonoterapia puede jugar un factor importante, no excluyendo que puedan existir estas otras causas favorecedoras a distintos niveles de nuestra economía, ya que, como bien sabemos, el ozono se comporta como un regenerador, si le podemos llamar así, o un reparador tisular, por las ventajas que habíamos hablado inicialmente, que va a ayudar a que la célula esa medioplásica que está dañada por determinada patología funcione un poquito mejor. Y exactamente eso es lo que ocurre en el niño o en las personas o en los pacientes que tienen estos problemas. Que esa célula está medioplásica, que está trabajando ahí a impulsito, sin una ayuda realmente eficaz. Y esto se lo favorece, pienso que esta terapia. Siguiendo revisando, en este sentido, nosotros recordamos ahora lo que se refiere a la teoría de Canester. Canester hace un análisis muy bonito y que yo creo que es la fundamentación básica de esta exposición que estamos haciendo, donde se plantea las posibles hipótesis de por qué ocurren los acúfenos y el reclutamiento. El reclutamiento no es más el fenómeno discriminatorio, o sea que el oído interno, una de las facultades que tiene es
que el paciente discrimine mejor, para que me entiendan en pocas palabras. Las letras, en general, en la cóclea tienen un lugar. Las letras vocales se ubican en los sonidos graves y las letras consonantes se ubican en los sonidos agudos. Y según el nivel de daño que existe en la cóclea, pues el paciente tendrá dificultad para oír determinados vocales, lo cual hace que a la hora que él se exprese se vean estos defectos. Y también que tenga dificultad para estar confundiendo una palabra con otra, ya que ese fenómeno discriminatorio no se está efectuando adecuadamente. Entonces, Canester plantea que en esta teoría o en esta hipótesis, cuando hay células dañadas en síntesis o células destruidas, existe un grupo de células vecinas que tienden a sustituir las destruidas. Y existen unas fibras inhibitorias de Alan-Bohr-Polman que tienden a frenar determinada información para que realmente a la corteza llegue la información que necesita. Si ambos grupos celulares están dañados, están lesionados, y nosotros le damos una terapéutica facilitadora con el ozono, se desprende que debe de mejorar esta condición. De ahí que yo asocio, si esto es cierto, se corresponde con lo que yo estoy observando, que el paciente me dice, oigo más claro, aunque a veces se queda en su mismo nivel de audición. Con esta pequeña explicación y fundamentación, por lo cual nosotros creemos que la terapéutica es útil, vamos a mostrar los resultados desde el punto de vista audiométrico, y quería que el neurofisiólogo estuviera aquí, pero bueno, no está. Voy a tener que mostrar los resultados desde el punto de vista de potenciales también que hemos obtenido en esta investigación. Esta imagen fotográfica positiva nos muestra que después de dado el tratamiento de ozono, es significativo mediante el test de Wilcoxon con una gamma de 0,025 hasta frecuencia de 2000. En nuestro estudio dividimos los grados de hipoacusia en normal de 0 a 25 decibeles, en leve de 30 a 40 decibeles, en moderada de 40 a 60 decibeles y en severa de 60 a 70 decibeles y profunda a más de 80 decibeles. Estas casillas nos muestran los cambios de los grados de hipoacusia que mencionamos en la leyenda. Las ganancias a más de 5 decibeles en los diferentes promedios fueron: promedio grave de 34 oídos mejoraron 28 para un 82,4%, promedio conversacional de 34 oídos mejoraron 25 para un 73,5%, y promedio agudo no significativo de 11 para un 32,4%. Esta imagen nos muestra que después de dado el tratamiento de oxígeno en 32 oídos por vía aérea no es significativo mediante el test de Wilcoxon, ya que las ganancias fueron inferiores a la del ozono, que en el promedio grave de 28, aquí hay 9 para un 28,1%. En el promedio conversacional, que de 25, aquí es 7 para un 21,9%. Y de 11, que fue en el agudo, aquí es de 5 para un 15,6%. Esta tabla nos muestra que hay una mejoría de más de 10 decibeles comparado el ozono con el oxígeno. Esta es una tabla comparativa entre el ozono y el oxígeno, donde un grupo de alumnos han ganado más de 5 decibeles por frecuencia, sobre todo en el ozono y en las frecuencias graves. Esta tabla es una tabla comparativa entre el ozono y el oxígeno, donde los alumnos ganan más de 10 decibeles por frecuencia en la vía aérea, viendo que la mejoría está en el ozono en las frecuencias graves. Esta tabla nos muestra que un grupo de alumnos antes del tratamiento de ozono y de oxígeno no respondían en algunas frecuencias en el audiograma, en la vía aérea. Después del tratamiento observamos
cómo le aparecen respuestas en las diferentes frecuencias donde no escuchaban, sobre todo en el ozono y en los promedios graves. En la tabla número 4 queremos destacar los potenciales de tallo, comparativo con relación al ozono y el oxígeno, observándose que tanto para el oxígeno como para el ozono fue significativo el oído derecho por el test de Wilcoxon, encontrándose que en el ozono 11 oídos respondieron con ganancia de más de 10 decibeles en el umbral prefisiológico y con el oxígeno solamente 6. Demostrando la superioridad del ozono con relación al oxígeno. En la tabla número 5 podemos observar la comparación de la timpanometría con relación a las curvas de Hegel. Como se observa en las mismas, tanto para el oxígeno como para el ozono, no existen grandes diferencias, o sea, el oído medio está íntegro, no hay alteración de los mismos, excepto algunos procesos catarrales que durante el curso de entrenamiento mejoraron o apareció y se ponen de manifiesto en las distintas curvas que se pueden apreciar en la misma. Desde el punto de vista integral se puede observar que la diometría y los potenciales de tallo en los alumnos que estamos analizando con relación al ozono y al oxígeno, puede observarse que 14 mejoran con ozono y solo 5 con oxígeno, lo que pone de manifiesto la superioridad de este tratamiento con relación al oxígeno.